Buenos días. Esta Asamblea Nacional, como hemos ratificado con nuestra conducta, preocupada por la crisis venezolana, que se expresa fundamentalmente en la pobreza, en el hambre, en la escasez, en la inflación de los productos, hemos recibido en la mañana de hoy al presidente de FEDEAGRO y a representantes de la directiva de esta Asociación de Productores Nacionales para recibir a viva voz un diagnóstico de la gravísima situación de la producción nacional. Producción que va mermando día a día, producto de las políticas erradas de este gobierno, de la propia corrupción administrativa que han generado todos estos controles y todos estos mecanismos de concentración de todo lo que es la importación de los bienes y de los insumos y de las semillas y de los fertilizantes necesarios para la producción nacional. El diagnóstico es realmente dramático. Hemos tenido una caída en la producción de manera sistemática en los últimos años y las proyecciones para el segundo semestre de este año 2018 realmente son angustiantes. Así que la preocupación que hoy queremos expresar es que la escasez que ya golpea tan duramente al pueblo de Venezuela va a seguir agravándose producto de los errores, de las omisiones y de las malas políticas del gobierno nacional. Y con la escasez, por supuesto, la inflación, y esto en definitiva va a seguir generando mayores niveles de pobreza, de hambre, de desnutrición en el pueblo de Venezuela. Pero vamos a dejar que sea el propio presidente de FEDEAGRO quien haga una presentación breve de lo que hoy al detalle ha venido a expresarle a esta comisión de la Asamblea Nacional en esta segunda vicepresidencia con la presencia de la Comisión de Finanzas de este cuerpo. Hemos recibido la invitación de la Asamblea Nacional para exponer la situación que vive el sector agrícola en este momento. Estamos en una cruzada por la recuperación de la producción nacional. Hemos dicho que el camino para confrontar la escasez y el desabastecimiento de alimentos, el primer problema que hoy enfrentamos los venezolanos, es cómo recuperamos la producción nacional. Estamos trabajando con el gobierno nacional, hemos intervenido con el Ministerio de Agricultura y Tierras, con los distintos entes que manejan la política agrícola del país, y también hemos venido aquí a la Asamblea Nacional a sensibilizarlos, a transmitir nuestra preocupación y nuestra propuesta. El camino es cómo recuperamos la producción nacional, y sobre esto debemos sumar esfuerzos todos, el sector público, el sector privado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los productores agropecuarios. Hay que comprender que Venezuela está en una terrible crisis alimentaria. El acceso a los alimentos se ha convertido en una real preocupación para los venezolanos. Los índices de desnutrición que nosotros estamos observando son preocupantes, y esto solamente lo vamos a poder revertir cuando logremos recuperar la producción nacional de alimentos. Hay que apostar por lo hecho en Venezuela, y para esto es necesario un cambio rotundo, un viraje en la política agrícola del país. Aquí hay que devolver al sector privado el espacio que en algún momento ocupó. Hay que apostar por los productores agropecuarios que tenemos históricamente dando de comer a nuestro pueblo. ¿Cómo hacemos para que ese productor agropecuario recupere los niveles de producción que en el pasado tenía? Venezuela producía hace 10 años el 70% de los alimentos que consumimos. En este momento, en el mejor de los casos, estamos abasteciendo el 25% del consumo. Esta es la razón fundamental por la que hoy en día no conseguimos nuestros alimentos y tenemos que hacer enormes colas para conseguirlo. ¿Cómo recuperamos esto? Con producción nacional. Esa es nuestra apuesta, por eso andamos en esta cruzada, por eso hemos venido aquí al Poder Ejecutivo a exponer nuestra preocupación y nuestra propuesta de solución. Cómo juntos todos sumamos esfuerzos para recuperar lo hecho en Venezuela y enfrentamos la escasez y el desabastecimiento de alimentos de todo nuestro país. Señora Aquiles, ¿qué cifras manejan de escasez pero por rubros? Esta caída de la producción nacional incluye todos los rubros, hortalizas, reses, incluye todo, o hay sectores que están peores que otros? Absolutamente todos los rubros han estado en franca caída en los últimos 10 años, evidentemente unos más y otros menos, pero podemos hacer referencia a algunos. El maíz blanco de la arepa del venezolano, la producción en el año 2017 estuvo en el orden de los 250.000 toneladas, el consumo nacional 1.600.000 toneladas. Estamos abasteciendo menos del 20%. ¿Qué significa esto? Que de cada 5 arepas que usted se come, podemos garantizar que usted se vaya a comer uno sola. Si hablamos de arroz, producción en 2017 405.000 toneladas, de un consumo de 1.200.000 toneladas de arroz paddy. ¿Qué significa esto? Que solamente podemos garantizar que usted coma arroz una de cada 3 veces que quiera comer. Azúcar,
Producción de caña de azúcar, 3 millones de toneladas en 2017. El consumo está en el orden de las 16 millones de toneladas. Estamos abasteciendo menos del 20% del consumo de azúcar. ¿Qué significa esto? Que cada 5 cucharaditas de azúcar que usted requiera, solo le podemos garantizar con producción nacional una. Si hablamos de hortalizas, históricamente hemos sembrado aproximadamente entre 200 y 220 mil hectáreas de hortalizas. En este momento tenemos sembrado en el mejor de los casos 50.000 hectáreas de hortalizas. Papa, sembramos 25.000 hectáreas de papa. En el mejor de los casos tenemos sembrado en este momento 5.000 hectáreas de papa. Esto nos da un número grueso donde podemos ver que estamos abasteciendo aproximadamente entre el 20 y el 25% del consumo nacional. Y esta es la razón por la que no conseguimos nuestros alimentos. Si hablamos de proteína animal, el consumo per cápita de pollo, entendemos cifras de la Federación de Agricultores que caímos de 42 kilos per cápita año a 12 kilos en este momento. El consumo de carnes rojas cayó de 24 kilos a menos de 7 kilos en este momento. El consumo de cerdo, cifra de la Federación de Porcicultura, cayó de 12 kilos per cápita a 2.4 kilos en este momento. El consumo de huevos, la cifra que manejamos es que cayó de 160, el per cápita de huevos está en menos de 60 huevos en este momento. Entonces, bueno, cuando sumamos la caída del consumo de proteína, la caída de la oferta nacional sobre el consumo y la caída de la oferta agrícola vegetal, entendemos entonces por qué tenemos que hacer cola para conseguir nuestra comida. ¿Cuál es nuestra propuesta y cuál es nuestra apuesta? La solución a esto es recuperar la producción nacional, y por eso estamos en esta casa, en el Poder Legislativo el día de hoy, y por eso nos reunimos y nos sentamos con el Poder Ejecutivo para plantearle cuáles son las soluciones que el país agrícola requiere. Orientadas a la recuperación de la producción nacional. Devolver al sector agrícola, al sector privado, el espacio que en algún momento ocupó. En primera instancia, tenemos hoy en día un monopolio en cabeza de la estatal Agropatria de toda la distribución de agroquímicos, semillas y fertilizantes en el país. En el pasado, esto era 100% privado. Había muchas empresas privadas, no solamente dedicadas a vender los insumos, a prestar asistencia técnica, capacitación, atención al productor agropecuario. Los controles de precios. El control de precios está hecho en teoría para hacer comer más barato al venezolano, y la verdad es que el control de precios desconoce las estructuras de costos, pone a trabajar a pérdida al productor, cae la producción, y la consecuencia inmediata y directa es que el consumidor consigue menos alimento, y el poco alimento que consigue lo consigue de manera más costosa. De tal manera que hay que flexibilizar el control de precios. El control de cambio es una política de Estado, que estemos de acuerdo o no, pero nosotros tenemos, por ejemplo, 3 años que aquí no se asignan divisas para que vengan repuestos para maquinaria agrícola al país. Entonces, si el Estado no es capaz de administrar la política cambiaria de una manera eficiente, lo responsable frente a Venezuela y frente a los venezolanos es flexibilizar el tema cambiario para que el sector privado pueda accesar a las divisas que requiera y podamos traer los repuestos, la tecnología, los insumos que en el país necesitamos. El marco jurídico, responsabilidad en parte de esta Asamblea Nacional. Tenemos hoy en día una ley de tierras que desconoce la propiedad privada de los predios rurales. ¿Por qué digo esto? Porque la ley de tierras le pide al productor agropecuario que tenga que demostrar la cadena titulativa, todos los documentos de compraventa hasta el desprendimiento de la corona. Es decir, que el productor agropecuario tendrá que tener 200 o 300 años de cadena titulativa. Esto genera algún tipo de confianza. El marco jurídico tiene que generar confianza para que vuelva la inversión al campo venezolano. Si el marco jurídico lo que hace es lo que genera es una amenaza sobre la producción, no se genera confianza y no viene inversión al campo. Es decir, señora Aquiles, que la solución realmente para recuperar la economía solamente pasa por el gobierno. No hay nada que pueden hacer los productores para incentivar la producción nacional. Y otra pregunta es, ¿hasta cuándo puede el gobierno soportar un poco la importación? Básicamente la mayoría de los alimentos que estamos consumiendo ahora es producto de la importación y no precisamente de la producción nacional. ¿Hasta qué punto tiene el gobierno la capacidad de seguir manteniendo esa entrada de alimentos a Venezuela? Es que el gobierno no tiene la capacidad de importar el déficit de alimentos. Ese es precisamente el problema. Hemos caído de abastecer 70% del consumo con producción nacional a abastecer 25% del consumo con producción nacional. En tiempos del boom petrolero, de los elevados precios del petróleo, sí podía importar todo lo que aquí no se producía, pero hoy llegamos a la realidad. Ya el boom petrolero se acabó, ya la República no tiene los ingresos por exportación de petróleo que en el pasado tenía, y estamos produciendo solamente 1/4 de lo que consumimos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Cuando conseguimos nuestros alimentos y los niveles de desnutrición que estamos viendo en nuestra población. Y por eso es nuestra propuesta. Hay que apostar a lo hecho en Venezuela. Nosotros no pretendemos el paraguas del Estado ni el control del Estado. Al
al contrario, devolvámosle al sector privado el espacio que en algún momento ocupó, flexibilicemos los controles de precio. Con el control de precio el pueblo no va a comer más barato, al revés, cae la producción y come más caro. Flexibilicemos el tema cambiario, no tiene por qué pesar sobre la espalda del Ejecutivo la asignación de las divisas para los sectores productivos, pero si ellos son los que generan el monopolio y el control, entonces lo responsable es cómo lo flexibilizamos para que el sector privado pueda actuar. Lo importante es esto, que esto tiene que ser un plan conjunto, sector público, sector privado, poder ejecutivo, poder legislativo y los productores. ¿Cuál es la apuesta de los productores? Las ganas de hacer las cosas, las ganas de producir esos alimentos hechos en Venezuela para todos los venezolanos. Pero esto requiere de la orientación de la política agrícola, que quien la rige es el Ejecutivo Nacional, que esté orientada a impulsar la recuperación de la producción. ¿Cuál es la inversión que tiene que hacer el Estado venezolano para empezar a darle soluciones a estos problemas que ustedes han graficado acá? La inversión. Sí, tiene que haber una inversión por parte del Estado para reactivar el agro venezolano. Sí, por supuesto. ¿De cuánto debe ser esa inversión? Pero la primera inversión que debe hacer el Estado venezolano es en la voluntad política de gestar el cambio. Porque si permites que el sector privado pueda actuar, parte de esa inversión puede venir del sector privado, pero si tienes al sector privado ahorcado con los controles y con las restricciones, el sector privado no puede operar. Puedo poner algunos ejemplos. Si todo depende que el Estado lo traiga, pues probablemente se requiere una inversión cercana a los $2.000 millones anuales, pero a lo mejor esto es posible que venga con financiamiento de otras naciones, que también estamos trabajando en esta agenda con otros países, de cómo pueden ayudar a que venga la tecnología que el país requiere, que vengan los repuestos que el país requiere, que vengan los insumos, la semilla, la maquinaria, que Venezuela requiere para recuperar la producción nacional, pero esto requiere del visto bueno del Ejecutivo y de la aprobación del Estado venezolano, porque con control de precios, con control de cambio y con las puertas cerradas a que vengan insumos al país, con el monopolio en cabeza del Estado, el sector privado está de brazos atados. ¿Cuál es la capacidad de siembra de los productores en este momento, considerando que el 15 de abril inicia pues, la zafra de invierno y el tema de las mesas de trabajo, los precios de los productos, cómo van a quedar si ahorita hay una crisis alimentaria como la que hay, cómo va a quedar esto el año que viene? Mira, la capacidad de siembra que tenemos los productores en este momento es realmente mermado. El parque de maquinaria agrícola del país en 85% está en estado de obsolescencia, es decir, ya cumplió su vida útil. Carro viejo demanda mucho repuesto, y si aparte los repuestos para la maquinaria agrícola hace 3 años que no vienen de manera formal al país, tenemos el problema de los lubricantes. En un país petrolero los productores agropecuarios no conseguimos aceite para nuestros tractores. La situación es realmente compleja. Cuando ya el ciclo de siembra se comienza entre el 15 y el 20 de abril, en este momento deberíamos tener acopiado entre el 70 y el 60-70% de los insumos. No tenemos ni siquiera el 10% del fertilizante, de la semilla, ni de los agroquímicos que requerimos. Esa es nuestra preocupación y por esto nuestra cruzada por la producción nacional. ¿Cómo hacemos para recuperar esto? Usted me preguntaba el tema de la inseguridad. Pues esta ha sido parte de nuestra propuesta. El aspecto de la inseguridad en el campo tiene que ser un factor medular dentro de la política agrícola. ¿Cómo combatimos la inseguridad para generar seguridad y generar confianza? Aquí lamentablemente la extorsión, el secuestro, el abigeato y los robos de finca ha sido parte de lo que ha crecido en los últimos 10 años. Nosotros hubiésemos querido que crecieran las condiciones en el campo, que creciera la producción, pero por el contrario, crece quien golpea la producción. Entonces ahí nosotros decimos, pues, los cuerpos de seguridad del Estado tienen que ocuparse de esto, de generar seguridad en el campo para que podamos trabajar. El papel de la Fuerza Armada es resguardar nuestra frontera y trabajar en la seguridad. El papel de la Fuerza Armada no es pretender tener un agrofan para que siembre, ese es el papel de los productores. Zapatero a sus zapatos, ocúpense ustedes de lo que saben y háganlo bien, generen las condiciones para que nosotros hagamos lo que sabemos, que es producir esos alimentos hechos en Venezuela para todos los venezolanos y que también lo sabemos hacer bien. Señor Aquiles, no es la primera vez que usted viene en el Parlamento presentando no solo la crisis, sino algunas propuestas para darle solución. ¿Cree que el Parlamento está atado de manos también? ¿Qué respuestas han conseguido? ¿Qué feedback? Estamos trabajando y está prácticamente listo el proyecto de ley de tierras, que como dije, desconoce la propiedad privada de los predios rurales. Estamos trabajando, tenemos prácticamente listo la ley de semillas, una ley de semillas, mientras el mundo se debate entre el avance, cómo lo haces más rápido, cómo eres más eficiente, cómo eres más productivo y más competitivo. Nosotros tenemos una ley de semillas hecha para prohibir los transgénicos. Y para que esté claro algo, hay estudios en el mundo, nosotros no somos los dueños de la verdad, nosotros hemos dicho que esto se someta a la consideración de la academia, de los expertos. En el mundo está demostrado que los transgénicos no son nocivos para la salud, pero si fuesen nocivos en algún caso, ¿cómo es posible que en Venezuela esté prohibido producir con transgénicos, pero todo lo que se importa, todo el maíz, toda la soya, toda la mayonesa, toda la mantequilla, que por cierto importa el propio Estado venezolano, es de origen transgénico? Entonces no lo podemos producir, pero sí lo podemos consumir. Esa ley de semillas también la estamos trabajando y la tenemos prácticamente lista. La LOCTI fue la Ley de Ciencia y Tecnología, fue un factor fundamental en el desarrollo de buena parte de los programas tecnológicos orientados a la producción nacional de alimentos. Cuando esto se desvió a que todos los recursos tenían que pasar por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se acabó el financiamiento a esos programas tecnológicos
tecnológico de iniciativa privada. La ley del trabajo requiere la elaboración de un reglamento especial para el sector agropecuario. Eso también lo estamos trabajando con la Asamblea Nacional, al igual que la LOTSIMA. La idea es tener ese marco jurídico que la Venezuela agrícola con la que soñamos, a la que apostamos, esa Venezuela agrícola del mañana que el país requiere, tenga el marco jurídico necesario adaptado para impulsar el camino de la recuperación de la producción. Gracias. Andrés Eloy. Los sectores están afectados más o menos por lo mismo, ¿verdad? Sí. Todos los sectores que exigen más flexibilización, control de cambio, las exigencias prácticamente son las mismas. Y ante esto el gobierno sigue respondiendo de la misma manera. El gobierno hasta ahora no ha cambiado su política y no ha flexibilizado ni los controles ni los accesos a créditos para los productores. Ante ese escenario, ¿qué otras medidas evalúan ustedes? ¿Evalúan alguna protesta? ¿Evalúan escalar esta queja que hoy mantienen? Mira, nosotros hemos decidido pasar de la protesta a la propuesta. Y por eso estamos en esta cruzada por la recuperación de la producción. Por eso estamos aquí en la Asamblea Nacional. Por eso nos sentamos con el Ministerio de Agricultura y Tierra. Por eso nos sentamos con las embajadas de países hermanos, vecinos y amigos para ver cómo podemos ayudar a la recuperación de la producción. Con la protesta, el ente rector de la política agrícola no ha entendido que este no es el camino. Nuestro llamado de atención es que Venezuela tiene 10 años de caída sostenida de la producción nacional. Hace 10 años no era un problema para los venezolanos conseguir nuestra comida ni a dónde la conseguíamos. Hoy sí es un problema para los venezolanos conseguir nuestra comida y a dónde y a qué precio la conseguimos. La solución, recuperar la producción nacional. Y por eso estamos en esta cruzada que, insisto, con el gobierno nacional, con el poder ejecutivo, con el poder legislativo, con los gobiernos regionales y con los países amigos que estén dispuestos a apoyar, impulsado por los productores agropecuarios del país. Esa es nuestra propuesta, a recuperar la producción nacional. Ese es el camino. Andrés Eloy Camejo, vicepresidente de la Comisión de Finanzas. Bueno, buenos días. Desde el seno de la Comisión de Finanzas, con la venia de nuestro presidente, que por quebranto de salud no se encuentra, el diputado Guzmán, quisimos traer este tema a esta sesión especial aquí en la segunda vicepresidencia por lo alarmante de la situación. Hay detalles que son gravísimos de lo que ha planteado algunos portavoces, en este caso la voz autorizada de Aquiles Hockey, pero hay datos que nos vienen por otras vías. En este momento no tenemos semilla para sembrar maíz, no tenemos abono para sembrar. Es gravísimo que no tuvo la caña de azúcar, que después de la cosecha hay que fertilizarle, el 1% de fertilizante le llegó, que es gravísimo lo que pasó con el café, que no se fertilizó. Todo eso hace un esquema mucho más dramático. ¿Y por qué no decirlo? Se han convertido algunos enchufados del sector agroalimentario, unido a Agropatria y Agrofan, en comercializadores del hambre y de la necesidad del pueblo venezolano, pero lo más grave, en la persecución y la explotación de los campesinos y productores que quedan en Venezuela. Esto lo decimos de corazón, proveniendo como somos de un estado llanero de Barinas productor, en donde lo que hay en el campo es hambre, desabastecimiento de todo, malos servicios públicos, nunca hay luz. Caso de Barinas, Táchira, Mérida, tenemos un mes sin luz. Esto realmente es grave, pero lo más importante, nosotros no le vemos capacidad de enmienda al gobierno. Por el contrario, Castro Soteldo y todos ellos saben lo que está pasando y profesamente mantienen su mala, incorrecta política económica al sector agropecuario. ¿Y qué va a redundar eso? En que va a haber más desnutrición infantil, va a haber más muerte de gente de la tercera edad porque no va a conseguir qué comer, y mientras tanto tenemos una hiperinflación. Gracias al Banco Central, a un ex colega Ramón que con chupancia con Maduro, viven poniendo a trabajar la maquinita de bolívares y realmente los productos son inaccesibles. Si le sumamos que no hay, que de paso no tenemos dólares para importar porque la producción de PDVSA está alrededor de 1,5 millones de barriles, más un precio de $59, eso implica que lo que viene es muy oscuro. Nosotros agradecemos la presencia de los medios de comunicación, pero tenemos que alertar al país
que lo que viene es negro. Aquí no se visualiza nada negro, nada bueno para el sector productivo y mucho menos para el pueblo venezolano. Muchas gracias, señores.